Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Mi nombre es Krixtali, sinceramente, pensé que iba a morir ese día. No por algún desastre cósmico o una plaga espacial, fíjense, sino por estar sentado a 3 asientos de distancia de una genuina y certificada habitante de un mundo letal, de Atworlder. Ya saben, uno de esos aterradores humanos de los que todos susurran en los pasillos de los dormitorios después de que se apagan las luces. Se suponía que el complejo educativo Centauri era el lugar más seguro de la galaxia. En serio, teníamos campos de fuerza que podían detener un meteoro, drones de seguridad que podían detectar un pensamiento hostil desde parsecs de distancia, y suficientes sistemas de seguridad redundantes para hacer llorar de alegría a un ingeniero Octari. El folleto decía literalmente, donde las mentes jóvenes florecen en perfecta armonía, lo cual suena encantador hasta que te das cuenta de que permitieron que se inscribiera una humana. Maya Thompson, ese era su nombre. Estaba sentada en la tercera fila, con un aspecto tan peligroso como una flor marchita, pelo castaño corto, estatura promedio para los estándares humanos, lo que significaba que se alzaba sobre la mayoría de nosotros como una especie de gigante gentil. Los profesores le habían dado uno de esos escritorios reforzados, de los que generalmente reservaban para los goraxianos que comen rocas, porque aparentemente los humanos podían destruir muebles accidentalmente solo por existir. El resto de nosotros le robaba miradas durante la conferencia del profesor Kindara sobre la resolución pacífica de conflictos. Oh, la ironía. Maya simplemente se sentaba en silencio, tomando notas con ese antiguo instrumento de escritura humano llamado lápiz, asintiendo ocasionalmente como si no fuera un arma andante de destrucción masiva del planeta más violento del espacio conocido. Ticré, mi compañero de habitación saponiano, había pasado toda la mañana explicando historias de terror humanas a cualquiera que quisiera escuchar. Cómo sobrevivían en un mundo donde todo, incluido el clima, intentaba activamente asesinarlos a diario. Cómo cazaban depredadores que podían partir a un Valirian por la mitad solo por diversión. Cómo realmente disfrutaban de deportes de combate recreativos donde se golpeaban repetidamente en la cara. Sin embargo, al mirar a Maya, tenía mis dudas. Parecía más interesada en su tarea de mecánica cuántica que en planear nuestra perdición. Incluso sonrió cortésmente cuando el profesor Kindara hizo uno de sus chistes terribles sobre enlaces moleculares. Un verdadero asesino nunca se reiría de algo tan malo. Pero, claro, todos sabíamos que los humanos eran maestros del engaño. Tal vez este acto tranquilo y estudioso era solo parte de su naturaleza depredadora. Tal vez estaba analizando nuestras debilidades, planeando la forma más eficiente de eliminar a toda la clase. Me moví nerviosamente en mi asiento, mis 3 corazones latiendo un poco más rápido de lo normal. Solo estar en la misma habitación que una habitante de un mundo letal se sentía como tentar al destino mismo. Entonces el universo decidió probar que yo tenía la razón de la manera más absolutamente aterradora. La alarma de invasión chilló por la instalación como un avance con problemas de control de la ira. Luces de advertencia rojas bañaron todo en el color de la sangre fresca, lo que parecía extrañamente apropiado dada nuestra compañía actual. La voz automatizada comenzó su alegre anuncio. Atención, estudiantes y profesores. Estamos experimentando una violación de seguridad de código carmesí. Por favor, mantengan la calma mientras todos entramos en pánico interno. Vale. En realidad no dijo esa última parte, pero podías escucharlo en la voz digital del sistema. Los 6 ojos del profesor Kindara se abrieron como platos. Ticree comenzó a hiperventilar por sus 2 juegos de hendiduras respiratorias. Los gemelos goraxianos comenzaron ese sonido de gruñido bajo que hacían cuando estaban estresados, que sinceramente sonaba como un sitio de construcción discutiendo consigo mismo. Campos de fuerza de emergencia se cerraron de golpe sobre las ventanas con un sonido como un trueno. Las puertas de vidrio comenzaron a sellar los corredores. Drones de seguridad pasaron zumbando por la ventana de nuestro aula, sus sistemas de armas ya cargándose con una ominosa luz azul. La red defensiva de la instalación estaba activándose, y todos sabíamos lo que eso significaba. Estábamos bajo ataque. Pero aquí está la cosa para la que nadie me preparó. En el momento en que sonó esa alarma,
Maya Thompson se transformó. No literalmente, gracias al cosmos, pero pasó de ser una estudiante tranquila a algo completamente distinto. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos escaneando la habitación con un enfoque depredador. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte enrollado. Y luego se levantó. El escritorio reforzado, esa supuestamente indestructible pieza de mobiliario diseñada para resistir una pequeña explosión, se partió limpiamente por la mitad solo por sus manos agarrando los bordes mientras se empujaba hacia arriba. El metal gimió, el material compuesto se agrietó, y 2 mitades de escritorio perfectamente funcionales cayeron al suelo como sueños rotos. 27 pares de ojos alienígenas miraron la destrucción con un terror absoluto y visceral. Maya miró a nuestros rostros horrorizados y dijo con bastante calma, lo siento por eso. Lo siento, lo siento. La habitante del mundo letal acababa de demostrar que podía destruir casualmente mobiliario de grado militar con sus propias manos, y se estaba disculpando como si accidentalmente hubiera estornudado demasiado fuerte durante una sesión de estudio en la biblioteca. Ahí fue cuando comenzó el pánico real. Ticree chilló como una tetera que adquiere conciencia e inmediatamente se arrepiente. Los gemelos goraxianos se sumergieron bajo sus escritorios, lo cual era sinceramente impresionante considerando que pesaban unas 3 toneladas cada uno. Un grupo de estudiantes Centauri comenzó ese silbido agudo que significaba miedo extremo o temporada de apareamiento, y francamente, yo no quería saber cuál. Todos mantengan la calma, gritó el profesor Kindara sobre el caos, sus tentáculos agitándose en lo que se suponía que era un gesto tranquilizador, pero que parecía más bien que estaba intentando dirigir una orquesta de animales aterrorizados. La humana solo está experimentando una respuesta al estrés. Es perfectamente natural para su especie. ¿Natural? ¿Qué clase de especie considera la destrucción de muebles una respuesta natural al estrés? Maya dio un paso adelante, probablemente tratando de ayudar, y la mitad de la clase se echó hacia atrás como si llevara algún tipo de plaga, lo que, dada la reputación humana, bien podría haber sido. Sus manos estaban levantadas en lo que más tarde supe que era un gesto pacífico. Pero en ese momento, parecía que se estaba preparando para agarrar al estudiante más cercano y demostrar las famosas habilidades de aplastamiento de huesos de su especie. Miren, puedo explicarlo, dijo Maya, su voz notablemente tranquila para alguien que acababa de revelarse como un instrumento de destrucción masiva. Los humanos tenemos lo que llamamos una respuesta de adrenalina cuando percibimos peligro. Nos hace temporalmente más fuertes, y no esperaba que se activara de forma tan dramática. ¿Respuesta de adrenalina? Tenían un nombre para ello. Tenían un sistema biológico diseñado específicamente para volverse más peligroso cuando se les amenaza. Claro que sí. Aléjate, chilló Pisnar, un pequeño mepián que probablemente pesaba menos que el zapato izquierdo de Maya. Sabemos lo que les hacen los humanos a otras especies. Hemos visto los documentales. Esos no eran documentales, dijo Maya, luciendo genuinamente confundida. Eran películas de acción. Son ficción, entretenimiento. En realidad no vamos por ahí luchando contra alienígenas por deporte. Pero ya nadie estaba escuchando. La alarma seguía aullando. Las luces rojas seguían parpadeando. Y teníamos una habitante de un mundo letal confirmada en nuestra aula que acababa de demostrar que podía romper cosas con sus propias manos. La conclusión lógica era obvia. La invasión era probablemente su refuerzo llegando para recoger a los supervivientes. El profesor Kindara estaba tecleando frenéticamente en su dispositivo de comunicación, probablemente llamando a seguridad o quizás a un sacerdote. Maya estaba parada en medio del caos, con ganas de ayudar, pero con miedo de moverse en caso de que accidentalmente destruyera algo más, lo cual, dado su historial, era un temor muy razonable. Entonces aparecieron los verdaderos monstruos, y de repente las habilidades de Maya para destruir muebles parecían el menor de nuestros problemas. La explosión que sacudió el ala este se sintió como si alguien hubiera decidido reorganizar la arquitectura de la instalación utilizando grandes cantidades de explosivos de grado militar. Las paredes reforzadas, esas barreras supuestamente impenetrables que podían resistir un impacto directo de un cañón de plasma, se desmoronaron como galletas rancias en manos de un niño pequeño. A través del humo y los escombros llegaron los asaltantes Sepirian, y déjenme decirles, hicieron que Maya pareciera tan amenazante como una planta de interior particularmente agresiva.
Estos no eran piratas espaciales promedio buscando robar dinero para el almuerzo y cristales de datos. Los sepirianos eran asesinos profesionales. 2.4 metros de puro músculo y malas intenciones envueltos en una armadura que costaba más que el presupuesto de defensa anual de la mayoría de los planetas. Sus armas de energía zumbaban con la potencia suficiente para vaporizar una pequeña luna. Y sus modificaciones de biomejora los hacían más rápidos, más fuertes y significativamente más interesados en la violencia de lo que cualquier especie razonable debería estar. El primer asaltante que cruzó la brecha miró nuestra aula y sonrió. Bueno, supongo que fue una sonrisa. Es difícil de decir con todos esos dientes. Instalación educativa asegurada, anunció con ese acento gutural Sepirian que hacía que cada palabra sonara como una amenaza. Comienza la cosecha de activos intelectuales. Activos intelectuales. Estaban hablando de nosotros como si fuéramos cultivos listos para la recolección. El profesor Kindara, bendito sea su corazón académico, se adelantó con toda la autoridad que su antigüedad podía reunir. Ahora miren, esta es una institución educativa neutral protegida por 17 tratados galácticos diferentes. La respuesta del asaltante fue dispararle con un disruptor neural. Nuestro profesor se desplomó como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas por un titiritero particularmente vengativo. No estaba muerto, afortunadamente, solo temporalmente desconectado de su propio sistema nervioso. Pero el mensaje fue cristalino, los tratados eran aparentemente opcionales. Más asaltantes se vertieron a través de la brecha, sus escáneres barriendo la habitación. Nos estaban catalogando, decidiendo quién valía la pena mantener y quién era inventario excedente. Los drones de seguridad que habían parecido tan impresionantes momentos antes no eran más que chatarra cara esparcida por los corredores. La red defensiva de la instalación no solo había fallado. Había sido sistemáticamente desmantelada por seres que consideraban la tecnología militar estándar galáctica más o menos equivalente a juguetes para niños. Fue entonces cuando volví a fijarme en Maya. Mientras el resto de nosotros estábamos congelados por el terror, mirando nuestra inminente perdición con el tipo de fascinación indefensa generalmente reservada para ver accidentes de tráfico, Maya estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba estudiándolos. Sus ojos seguían sus movimientos, notaban sus armas, analizaban su formación y tácticas con el tipo de precisión fría y calculadora que me hacía hormiguear la columna vertebral con una premonición. No se estaba encogiendo. No estaba suplicando. No estaba haciendo ninguna de las cosas perfectamente razonables que hacen los seres civilizados cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora. En cambio, estaba inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando música que ninguno de nosotros podía oír. Pero su respiración se había estabilizado. Su postura había cambiado a algo que parecía casual pero se sentía peligroso. Había algo en sus ojos que no había estado allí durante la conferencia de mecánica cuántica del profesor Kindara. Algo que me hizo dar cuenta de que nos habíamos estado preocupando por el depredador equivocado todo el tiempo. El Sepirian que escaneaba a nuestro pequeño grupo se detuvo cuando sus instrumentos se enfocaron en Maya. Su expresión cambió de indiferencia profesional a confusión genuina. Lecturas anómalas, murmuró a su líder de escuadrón. La biología de esta no coincide con la base de datos. Oh, pensé con creciente pavor, no tienes ni idea. Lo que sucedió a continuación redefinió completamente mi comprensión de la frase experiencia educativa. El líder del escuadrón Sapiran gesticuló a su operador de escáner para que investigara la anomalía. Identifiquen la especie y evalúen el nivel de amenaza, ordenó, porque aparentemente incluso a los asesinos profesionales les gusta seguir el procedimiento adecuado. Fue entonces cuando Maya se movió. Había oído historias sobre el combate humano antes. Cuentos salvajes de furores berserker y hazañas de fuerza imposibles, pero nadie había mencionado su talento para convertir absolutamente todo al alcance en un arma. Maya agarró lo que quedaba de su escritorio roto, no la cosa entera, solo una pieza irregular de metal compuesto del tamaño de un plato, y la arrojó al asaltante más cercano con la fuerza suficiente para incrustarla 7.6 centímetros de profundidad en su armadura de pecho. El asaltante se tambaleó hacia atrás, mirando el proyectil improvisado que sobresalía de su torso como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Yo tampoco podía, sinceramente. Pero Maya no había hecho más que empezar.
Agarró el proyector holográfico del profesor Kindara, sacó algún tipo de componente interno que soltó chispas ominosamente y lo lanzó al arma del líder del escuadrón. El retorno eléctrico resultante hizo que un rayo azul bailara a través de su rifle de energía hasta que se sobrecargó con un sonido como un dios enojado teniendo una rabieta. Imposible, gruñó el líder del escuadrón, sacando un arma de repuesto. Ninguna especie puede calcular la trayectoria y la interferencia eléctrica simultáneamente bajo el estrés del combate. La respuesta de Maya fue agarrar una silla de aula estándar, romper una de sus patas con un giro casual que hizo que mi estómago secundario se contrajera con dolor de simpatía, y usarla como un garrote para destrozar la computadora de puntería en el conjunto de armas de otro asaltante. Luego giró y usó la misma pata de silla para activar el sistema de extinción de incendios de emergencia, inundando la habitación con espuma ignífuga que hacía que la visibilidad fuera aproximadamente equivalente a intentar ver a través de un tazón de sopa. Los asaltantes, entrenados para la guerra convencional y equipados con sensores diseñados para rastrear patrones de movimiento normales, de repente se encontraron luchando contra algo que no seguía ninguna doctrina táctica conocida. Maya se movía a través de la espuma como si fuera su entorno natural, apareciendo detrás de un asaltante para deshabilitar su equipo de comunicaciones, luego desvaneciéndose antes de que pudiera reaccionar, solo para aparecer al otro lado de la habitación para convertir una pizarra blanca portátil en una especie de combinación de escudo improvisado y arma contundente. ¿Qué es esta cosa?, gritó un asaltante, tratando de rastrear un objetivo que aparentemente entendía la acústica precisa de los espacios cerrados lo suficientemente bien como para usar el sonido como un arma. Maya había convertido de alguna manera el sistema de megafonía del aula en un bucle de retroalimentación que hizo que todos, excepto ella, se agarraran la cabeza de dolor. Pero la parte más aterradora no eran sus armas improvisadas o su imprevisibilidad táctica. Era su creatividad. Donde el resto de nosotros veíamos un aula llena de equipo educativo, Maya veía un arsenal esperando ser activado. La exhibición de la tabla periódica se convirtió en un puñado de muestras químicas que, al mezclarse con la espuma ignífuga, crearon un desorden resbaladizo que envió a los asaltantes a deslizarse contra las paredes como personajes de dibujos animados. El dispositivo de simulación de gravedad, diseñado para enseñar a los estudiantes sobre física planetaria, se convirtió en un generador de campo localizado que hizo que un asaltante pesara repentinamente 3 veces su masa normal. Incluso convirtió en arma los anuncios del periodo de almuerzo al reprogramar de alguna manera el sistema de comunicación de la instalación para transmitir una frecuencia de retroalimentación que interfería con los implantes neurales Sepirian. La mitad del escuadrón estaba tropezando como si hubieran estado bebiendo zumo de fruta fermentado. «Esto es imposible», rugió el líder del escuadrón, tratando de coordinar a su equipo cada vez más confundido y herido. Nuestros informes de inteligencia decían que esto era una instalación educativa. Nada más que objetivos fáciles y personal académico. Maya emergió de la espuma sosteniendo lo que parecía ser una ayuda didáctica sobre la estructura molecular. Excepto que de alguna manera lo había convertido en un dispositivo que estaba generando suficiente interferencia electromagnética para bloquear sus sistemas de puntería. Su pelo estaba revuelto. Su uniforme escolar estaba rasgado. Y tenía esa expresión particular que ahora reconozco como un humano resolviendo problemas de la manera más violenta posible. Sus informes de inteligencia, dijo conversacionalmente, como si estuviera hablando del clima en lugar de desmantelar sistemáticamente a un escuadrón de asesinos profesionales con suministros de aula, aparentemente no tuvieron en cuenta el ingenio humano. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Maya no solo estaba luchando contra probabilidades imposibles. Estaba ganando contra números superiores, mejores armas, armadura avanzada y años de entrenamiento militar. Estaba ganando usando nada más que equipo educativo y lo que parecía ser un completo desprecio por las leyes de la física, el sentido común y la autoconservación básica. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Y por interesante, me refiero a absolutamente aterradora de una manera que haría llorar de alegría a los filósofos existenciales. Maya, habiendo convertido con éxito nuestra aula en una zona de desastre que parecía que un tornado se había peleado con un equipo de química, de repente dejó de luchar y se giró para dirigirse al resto de nosotros. Todavía estábamos acurrucados en la esquina como una colección de plantas de interior muy asustadas,
observándola demoler a asesinos entrenados con útiles escolares. Bien, todos, escuchen, dijo, pasando por encima de un asaltante inconsciente que probablemente estaba cuestionando sus elecciones de carrera. Necesito su ayuda. ¿Ayuda? La habitante del mundo letal que acababa de derrotar sin ayuda a un escuadrón de asesinos profesionales usando nada más que muebles de aula y entusiasmo académico quería nuestra ayuda. No puedo estar en todas partes a la vez, continuó Maya, aparentemente ajena al hecho de que acababa de violar varias leyes de la naturaleza y al menos 3 tratados militares. Hay más de ellos en la instalación, y necesito que todos dejen de ser víctimas y comiencen a ser supervivientes. Ticree, que había pasado toda la batalla haciendo ruidos como un globo desinflándose con problemas de ansiedad, levantó un apéndice tembloroso. Pero no somos guerreros. Somos estudiantes. Estudiamos matemáticas teóricas y filosofía aplicada. La sonrisa de Maya era del tipo que probablemente hacía que la selección natural tomara notas. Perfecto. Entienden el pensamiento sistémico y la resolución lógica de problemas. Eso es exactamente lo que necesitamos. Y luego comenzó a enseñarnos, no mecánica cuántica o historia galáctica, sino algo infinitamente más práctico, como no morir horriblemente en los próximos 20 minutos. Plesnar, eres pequeño y rápido, dijo, señalando al aterrorizado Mepian. Serás nuestro explorador. Usa el sistema de ventilación para moverte entre habitaciones e informar las posiciones enemigas. Ella le entregó algún tipo de dispositivo de comunicación improvisado que parecía haber sido construido a partir de piezas de repuesto y pura determinación. Pero no sé cómo ser un explorador, chilló Plesnar. Sabes cómo observar e informar datos, ¿verdad? Es el mismo principio, solo que con más correr y esconderse involucrados. Los gemelos goraxianos, Boke y Gulk, fueron asignados como nuestras fortificaciones móviles. Maya se había dado cuenta de que su piel natural similar a la roca podía desviar las explosiones de energía y su impresionante masa podía usarse para crear cobertura para el resto de nosotros. Su especie evolucionó en un mundo de alta gravedad con actividad sísmica constante, les explicó como si estuviera hablando de su comida favorita en lugar de tácticas militares. Están naturalmente construidos para resistir el impacto y proporcionar estabilidad. Usen eso. Incluso Ticree consiguió un trabajo. Maya había notado que los aponianos podían cambiar el color de su piel para camuflarse, algo que Ticree había estado haciendo inconscientemente por miedo. En lugar de esconderse, Maya le enseñó a usarlo como camuflaje activo, convirtiéndolo en nuestro especialista en infiltración. Pero esto es una locura, protesté, viéndola convertir nuestro grupo de estudio en una especie de célula de resistencia improvisada. Somos académicos, no soldados. Maya me miró con esos ojos humanos terriblemente tranquilos. Krixtal, tu especie tiene 3 corazones y reflejos mejorados. Procesas información más rápido que la mayoría de las computadoras de combate. Vas a coordinar nuestros movimientos y predecir las respuestas tácticas enemigas. No sé nada de estrategia militar. Sabes teoría de juegos, ¿verdad? Árboles de decisión óptimos, asignación de recursos bajo presión. Felicidades, sabes estrategia militar. Solo lo llamabas por diferentes nombres. Y de alguna manera, imposiblemente, empezó a funcionar. Bajo la guía de Maya, nuestro pequeño grupo de académicos aterrorizados comenzó a moverse por la instalación como si realmente supiéramos lo que estábamos haciendo. Plesnar se escabulló por los conductos de ventilación proporcionando inteligencia en tiempo real. Los gemelos goraxianos crearon puntos de cobertura móviles. Ticree usó su camuflaje para deshabilitar equipos y crear desvíos. Y yo me encontré pensando tácticamente, analizando los patrones de patrulla de los asaltantes y prediciendo sus respuestas como si fueran variables en una ecuación compleja. Maya había tomado de alguna manera nuestras habilidades académicas y las había convertido en armas, transformando el conocimiento teórico en herramientas prácticas de supervivencia. Era brillante. Era aterrador. Estaba funcionando. Y me hizo dar cuenta de que los humanos no solo sobrevivieron en su mundo letal a través de la fuerza o la violencia. Sobrevivieron convirtiendo todo, incluidas otras personas, en soluciones a problemas que no deberían tener solución. Nuestro improvisado movimiento de resistencia culminó en el salón principal,
donde descubrimos que los asaltantes Sepirian habían cometido un error de cálculo crítico. Habían asumido que conquistar una instalación educativa sería como asaltar una biblioteca, mucha información valiosa, mínima resistencia, y todos demasiado civilizados para defenderse eficazmente. No habían planeado para Maya Thompson. El salón principal era una zona de desastre que parecía que alguien había intentado redecorar usando explosivos de alto poder y mal juicio. Marcas de explosiones chamuscaban las paredes. La iluminación de emergencia proyectaba todo en sombras rojas infernales, y la pantalla holográfica central que usualmente mostraba escenas pacíficas de cooperación galáctica ahora parpadeaba entre imágenes de daños estructurales y rutas de evacuación. Las fuerzas Sepirian restantes se habían fortificado detrás de muebles volcados y generadores de escudo portátiles, creando lo que probablemente pensaron que era una posición defensiva inexpugnable. Su líder, un espécimen particularmente grande que parecía que levantaba asteroides pequeños para recreación, estaba coordinando la fase final de su operación con el tipo de confianza profesional que proviene de no haber perdido nunca una batalla. La resistencia ha sido mínima, informó a su dispositivo de comunicación. La instalación estará asegurada en los próximos 10 minutos. Iniciando la extracción de objetivos de alto valor. Fue entonces cuando Maya derribó las puertas principales a patadas. No las abrió, no las desbloqueó, las derribó a patadas. Los paneles de metal reforzado, diseñados para resistir la descompresión de emergencia y el fuego directo de armas, volaron de sus bisagras con un sonido como un trueno discutiendo con un sitio de construcción. El líder Sepirian miró fijamente la entrada donde una pequeña mujer humana acababa de demostrar el tipo de destrucción casual usualmente asociada con maquinaria pesada. ¿Qué demonios es esa cosa? Eso, dije con creciente orgullo y terror, es una humana que está teniendo un día realmente malo. Lo que siguió fue menos una batalla y más una clase magistral de violencia aplicada con un menor en resolución creativa de problemas. Maya cargó contra el salón con el tipo de determinación imprudente que hacía llorar a los profesores de física y tomar notas a los estrategas militares. Los sepirianos abrieron fuego con suficiente energía concentrada para vaporizar un pequeño edificio. Pero Maya ya se estaba moviendo, usando las características arquitectónicas del salón como si hubieran sido diseñadas personalmente para su conveniencia. Rebotó en las paredes, se deslizó bajo las explosiones de energía, usó pilares decorativos como cobertura y de alguna manera se las arregló para estar en todas partes donde el fuego enemigo no estaba. Cuando un rayo de plasma la alcanzó en el hombro y quemó su uniforme, no gritó ni se desplomó. Solo se enojó, lo que resultó ser significativamente más peligroso para todos los involucrados. Imposible, rugió el líder Sepirian, viendo a sus asesinos profesionales ser desmantelados sistemáticamente por alguien que debería haber muerto 3 veces. Nada sobrevive al contacto directo con plasma. La respuesta de Maya fue agarrar un trozo de panel de techo roto, usarlo como escudo para desviar el fuego entrante y luego lanzarlo como un disco al generador de escudo portátil del enemigo. El dispositivo explotó en una lluvia de chispas y física rota, dejando expuesta la mitad de su posición defensiva. Pero aquí es donde nuestro entrenamiento académico finalmente dio sus frutos. Mientras Maya mantenía al enemigo concentrado en sus imposibles habilidades de supervivencia, el resto de nosotros implementamos lo que nos enseñó. Plesnar había mapeado cada conducto de ventilación en el edificio y estaba dejando caer explosivos improvisados, que en realidad eran solo combinaciones químicas de los laboratorios de ciencias, en las posiciones enemigas desde arriba. Los gemelos goraxianos se habían posicionado en puntos de estrangulamiento estratégicos, usando su armadura natural para crear cobertura móvil que nos permitía avanzar sin ser convertidos en pasta académica. Ticree estaba usando sus habilidades de camuflaje para sabotear equipos y crear confusión, apareciendo solo el tiempo suficiente para deshabilitar un arma o un dispositivo de comunicación antes de desaparecer de nuevo. Y yo estaba coordinando todo desde una posición central, tratando toda la batalla como un complejo problema de logística con consecuencias potencialmente fatales por respuestas incorrectas. Escuadrón 7, fuego concentrado en el objetivo central, ordenó el líder Sepirian, tratando de aplicar fuerza abrumadora sobre Maya. Efecto negativo. Informé a nuestro equipo a través de la red de comunicación improvisada que Maya había construido.
El factor de resistencia humano supera los parámetros esperados en aproximadamente un 300%. Maya recibió un impacto directo de un arma de energía de grado militar que debería haberla reducido a átomos constituyentes. En cambio, se tambaleó hacia atrás, sacudió la cabeza como si estuviera disipando una leve confusión y siguió luchando. La marca de quemadura en su brazo parecía dolorosa, pero ella la trató como una inconveniencia menor en lugar de una herida potencialmente fatal. «Esto es imposible», gritó uno de los asaltantes. «Nada biológico debería ser capaz de soportar ese tipo de daño». «Claramente», replicó Maya, agarrando lo que quedaba del kiosco de información central y usándolo como un ariete improvisado, «no han conocido a muchos humanos». El punto de inflexión final llegó cuando el líder Sephiroth, frustrado más allá de lo razonable al ver a sus fuerzas de élite ser derrotadas por equipo educativo y pura terquedad, cometió el error de desafiar a Maya a un combate singular. Era el doble de su tamaño, cubierto con armadura de grado militar y armado con armas que costaban más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los planetas. La respuesta de Maya fue aceptar el desafío, desarmarlo utilizando lo que parecía ser conocimiento avanzado de apalancamiento y mecánica de articulaciones, y luego inmovilizarlo en el suelo usando una combinación de técnicas de lucha libre humana y una pata de escritorio rota. «Me rindo», jadeó el líder, mirando a la pequeña humana que acababa de desmantelar sistemáticamente toda su operación usando nada más que determinación y violencia creativa. Maya miró alrededor del salón en ruinas a los asaltantes derrotados y a sus compañeros de clase aterrorizados pero victoriosos y dijo la cosa más humana posible. ¿Alguien sabe si la cafetería todavía está sirviendo el almuerzo? Toda esta lucha me ha dado hambre. Tras lo que los historiadores probablemente llamarían el incidente, donde una humana redefinió sin ayuda la teoría táctica militar utilizando suministros de aula, el complejo educativo Centauri parecía que alguien había intentado redecorar usando explosivos y muy mal juicio. Equipos de emergencia pululaban por la instalación. Equipos médicos atendían a los asaltantes heridos con el tipo de confusión profesional que proviene de tratar lesiones causadas por equipo educativo convertido en arma. Y las fuerzas de seguridad se quedaban de pie mirando como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. Maya se sentó en los escalones del salón principal, rellenando con calma lo que parecía ser un informe de incidentes mientras los médicos se ocupaban de sus diversas quemaduras y lesiones. Ella seguía insistiendo en que estaba bien, lo que solo los preocupaba más porque, aparentemente, estar bien para un humano incluía cosas que hospitalizarían a la mayoría de las otras especies durante semanas. «Todavía no entiendo», dije, sentándome a su lado con mis 3 corazones todavía latiendo más rápido de lo normal. «¿Cómo sabías qué hacer? ¿Cómo nos convertiste a todos nosotros en soldados cuando ninguno tenía entrenamiento militar?» Maya levantó la vista de su papeleo y sonrió, la misma expresión cortés que había usado durante los terribles chistes del profesor Kindara sobre los enlaces moleculares. «No los convertí en soldados, Krixtal. Solo les ayudé a darse cuenta de que ya eran solucionadores de problemas. Las tácticas militares son solo resolución de problemas bajo presión, con consecuencias potencialmente fatales por respuestas incorrectas. Pero la forma en que luchaste, las cosas que hiciste, eso no era comportamiento académico normal». «No», asintió Maya, haciendo una mueca ligeramente mientras un médico aplicaba algún tipo de gel curativo a la quemadura de plasma en su hombro. «Pero tampoco era comportamiento humano anormal. Somos adaptables. Cuando se nos presenta un problema, encontramos soluciones utilizando cualquier recurso que esté disponible. A veces, esos recursos resultan ser muebles de aula y compañeros de clase aterrorizados». Ticree se acercó a nosotros cautelosamente, su piel todavía parpadeando entre colores mientras su sistema de camuflaje intentaba procesar los eventos recientes. «Las historias sobre los humanos siendo peligrosos habitantes de mundos letales, son ciertas, ¿verdad?» Maya lo consideró seriamente, lo que fue de alguna manera más aterrador que si se hubiera reído. «Supongo que lo son, en cierto modo, pero no de la manera que piensas. No somos monstruos que disfrutan de la violencia por sí misma. Simplemente somos muy buenos para sobrevivir a situaciones imposibles y proteger a las personas que nos importan». Señaló a los asaltantes derrotados que estaban siendo llevados con grilletes. Esos sepirianos eran asesinos profesionales con armas y entrenamientos superiores.
pero cometieron un error crítico. ¿Cuál?, pregunté. Amenazaron a mis compañeros de clase, dijo Maya simplemente. Los humanos tenemos esta molesta tendencia a ponernos irracionalmente tercos cuando las personas que nos caen bien están en peligro. Es un defecto de diseño de haber evolucionado en un mundo donde todo intentaba constantemente matarnos. Aprendimos a ser protectores con nuestros grupos porque la cooperación era la única forma de sobrevivir. El profesor Kindara finalmente se recuperó de su disrupción neural, luciendo un vendaje que lo hacía parecer como si hubiera perdido una discusión con un libro de texto médico. Se acercó a nuestra pequeña reunión. Señorita Thompson, creo que le debo una disculpa y posiblemente una recomendación para estudios tácticos avanzados. Maya se rió, un sonido que fue sorprendentemente normal después de todo lo que habíamos presenciado. Creo que me quedaré con la mecánica cuántica, profesor. Es mucho menos probable que resulte en daños a la propiedad. Mirando alrededor de los restos de nuestra pacífica instalación educativa, a mis compañeros de clase que ya estaban comparando historias y riéndose de su nueva experiencia de combate, me di cuenta de algo importante. Nos habíamos equivocado con los humanos. No eran monstruos. Simplemente eran muy buenos asegurándose de que los monstruos perdieran. 3 meses después, Maya Thompson todavía se sienta en el mismo lugar en el aula del profesor Kindara, aunque la hemos ascendido a un escritorio que supuestamente está clasificado para respuestas al estrés de habitantes de mundos letales. Todavía toma notas con ese antiguo instrumento de escritura humano, todavía asiente cortésmente ante los chistes terribles y todavía parece tan peligrosa como una flor marchita. La diferencia es que ahora sabemos más. Las historias sobre los humanos siendo aterradores habitantes de mundos letales no estaban mal, exactamente. Simplemente estaban incompletas. Sí, los humanos vienen de un mundo donde todo intenta matarlos a diario. Sí, tienen reflejos que pueden destruir muebles accidentalmente y sistemas biológicos que les permiten sobrevivir a lesiones que matarían a la mayoría de las otras especies. Pero lo que las historias nunca mencionaron fue por qué desarrollaron esas habilidades. No fue por la conquista o la dominación o el simple placer de la violencia. Fue por protección, por supervivencia, por asegurarse de que las personas que les importaban llegaran a otro día en un mundo que era activamente hostil a la vida misma. La ironía no se me escapa, pasamos semanas aterrorizados por el mismo ser que arriesgaría su vida para salvar la nuestra. Vimos su fuerza y asumimos malicia. Fuimos testigos de su resistencia y temimos la agresión. La vimos convertir suministros de aula en armas y nunca consideramos que podría usar esas mismas habilidades para defender en lugar de atacar. Ahora, cuando Maya levanta la mano para responder una pregunta, nadie se estremece. Cuando se levanta rápidamente, no nos lanzamos a cubrirnos. Cuando sonríe, le devolvemos la sonrisa en lugar de calcular rutas de escape. Porque hemos aprendido la lección más importante sobre los humanos que las historias nunca nos enseñaron. No son peligrosos para sus amigos. Solo son peligrosos para las cosas que amenazan a sus amigos. Y sinceramente, eso me hace sentir más seguro que cualquier campo de fuerza o sistema de seguridad podría jamás. Aunque, todavía recomiendo muebles reforzados, por si acaso. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.